Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre amado, Padre santo, Dios de amor y de misericordia, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo maravilloso y porque cada día nos permites estar en comunión contigo, Señor. Es un privilegio único que solo podemos entender, o aunque no se entienda, disfrutar tus hijos. Y yo te doy gracias porque en este lugar hay hijos e hijas tuyas que han venido, Señor, para adorarte, para buscarte. Y cada vez que un corazón se humilla para buscarte, tú envías bendición. Tú no desprecias a los corazones que se humillan delante de ti. Señor, en esta hora yo ruego tu favor, que nos estés enviando un espíritu de revelación en el nombre de Jesús, para que esa palabra apostólica y profética, evangelística, pastoral y magistral cumpla el propósito por el cual tú la envías. Declaramos que en este lugar hay cielos abiertos y hay territorio consagrado y preparado para que esta palabra dé fruto abundante. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aplaudimos el nombre de nuestro Dios. Ayer hemos hablado acerca de un tema que se ha anunciado, no sé si para hoy también, pero tal vez algunos han llegado con la expectativa de qué se tratará. Porque a veces cuando hay algunos nombres que generan expectativa, podemos caer en el error de venir a decir, pensando, a ver qué nos va a decir este. Y en realidad, mis amados, yo no les puedo decir nada, solo la misericordia de Dios, y necesitamos que sea Él hablando. Y en este tema que le hemos puesto los tentáculos de Sodoma, yo no tengo ninguna duda que el propósito, miren, Dios, cada mensaje y cada cosa que Dios hace llevan un propósito. Y el propósito de este tema es que seamos limpiados. Necesitamos ser limpiados. Yo creo que cuando llegamos a la casa de la abundancia del pan, a la roca de paz, al Señor Jesucristo, llegamos seguramente deformados, malolientes, desprolijos, y yo creo que mucho peor. Estoy tratando de buscar palabras suaves. Sin embargo, el Señor no nos impidió entrar en el estado que estábamos. Él nos recibe a todos. Ahora, una vez que venimos a Él, es como que empieza un proceso. Ayer hablamos algo del hijo pródigo, donde el Señor empieza a dar órdenes para que le pongan vestidos nuevos, sandalia, anillo, sacrifica al cordero. Entonces, yo no tengo dudas que el Señor en este tiempo quiere limpiar a sus hijos. ¿Cuántos son hijos e hijas de Dios aquí? Gloria a Dios. Con razón me siento en familia. Estamos en familia. Es así. Y yo creo, mis amados, que dentro de esta limpieza que Dios quiere hacer, hay un versículo que vamos a estar desarrollando hoy. En realidad, vamos a tomarlo quizá como base, que está en Judas capítulo 1, versículo 7. Si me lo podés buscar en la Biblia de las Américas, Judas 1, 7, porque allí habla acerca de que los habitantes de Sodoma, desde el menor hasta el mayor, todos los habitantes, una de las cosas que podemos ver en ese pasaje, que fueron detrás, siguiendo carne extraña. Hay
Hay cosas que pasaron en esa ciudad como para que Dios diga, basta. Hermanos, ese lugar fue borrado literalmente del mapa. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como, el versículo 7 sigue también. ¿Por qué está así cortado? Bueno, dice que fueron exhibidas como que fueron enviadas al juicio eterno, al castigo eterno. Pero fíjense que siguieron carne extraña. Antes de entrar en el tema, pues yo creo que esta humanidad necesita seguir cosas. Seguir cosas, seguir modelos, seguir lo que les dicen. Y como yo siento que antes de la venida del Señor se va a entrar en los días de Lot, muchos sin siquiera saberlo están yendo detrás de carne extraña, como dice ese pasaje, como dice este versículo. Ahora, mis amados, es importante, yo creo que si estamos aquí es porque no estamos siguiendo cualquier cosa. A veces me encuentro hablando con personas afuera y algunos exponen con sinceridad que están yendo detrás de un Dalai, detrás de una religión que les dijo algo. Es más, muchos del pueblo de Dios en la antigüedad, por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, en el versículo 18, cuando un rey llamado Acab lo confronta a Elías, diciéndole, tú has turbado a Israel. Y Elías le dice, no, yo no. El que ha turbado a Israel eres tú, dejando los mandamientos de Dios y yendo detrás de los Baales, siguiendo a los Baales. Entonces, ¿cuántos trajeron espada hoy? Es importante que traigan cada vez su espada y esto vamos a orar para que el Señor haga algo y se arregle. Y Dios lo va a arreglar en el nombre del Señor. Pero usted traiga su espada, no confíe ni siquiera en lo que yo le digo. Es importante que traiga su espada, porque necesita todo ser corroborado justamente con la palabra de Dios. Ahora, ese rey estaba yendo detrás de Baal, o de Baales, que son señores con minúscula. Y muchos, siendo del pueblo de Dios, van detrás de cosas equivocadas. Por eso, qué maravilloso lo que hizo un día Juan el Bautista, que ya tenía discípulos que lo estaban siguiendo, y sin embargo, un día lo ve pasar al Señor Jesucristo. Dice Juan 1:29, y a sus propios discípulos, ¿sabes qué les dijo? Ustedes me están, lo estoy parafraseando, ustedes me están siguiendo a mí, pero he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Síganlo a Él. Y yo hasta tengo ganas de gritar aquí, mi amado. Porque a veces se puede caer en el error o en el riesgo de estar siguiendo a un hombre. Pero yo como hombre, pero hombre de Dios, lo que declaro es que yo y mi casa serviremos y seguiremos a Jehová. Y los que quieran venir conmigo están invitados, aleluya. Pero tenemos que seguirlo al Señor. Ahora, resulta que algo tiene que haber pasado en esta ciudad para que sea borrada del mapa. Hay ciudades, hay un mundo espiritual, y dentro de ese mundo espiritual el Señor nos deja ver algunas ciudades que son figuras, como Egipto, Babilonia, Sodoma. Y en común, por ejemplo, estas ciudades tienen que Dios dio una orden. ¿Cuál era esa orden? Salid de ellas. Salgan de Egipto. Huyan de Babilonia. Salgan de Sodoma. Y si Dios está dando esa orden es porque hay que prestar atención. Una de las cosas que se daba en Judas 1:7, en realidad en Sodoma, es que ellos estaban siguiendo carne extraña. Si leen despacito el capítulo 19 de Génesis, se van a encontrar con que cuando
2 varones que no eran humanos, eran ángeles, visitan a Lot y Lot los hace ingresar a su casa. Los habitantes de Sodoma fueron a exigirle que los saque porque querían literalmente, hermanos, acostarse con ellos, tener relaciones. Vamos a hablar las cosas como son. Más allá de que algunas versiones digan que los querían conocer, no les querían estrechar los 5, no. Era una corrupción total. Y de alguna manera yo recordaba hoy cuando cantábamos en el tiempo de la alabanza, ángeles bajaron y con nosotros celebraron que somos campamento celestial. ¿Cuántos se dieron cuenta que estuvimos cantando eso? Eso significa Mahanaim, que es la unión de 2 campamentos. Mientras nosotros estamos aquí, hay un campamento celestial que tal vez no lo ves con tus ojos, pero ellos están asintiendo cada vez que nosotros hablamos del Señor. Y están celebrando y están danzando también. Mahanaim tiene que ver con la reunión de un campamento celestial con uno terrenal, y se produce cada vez que nos congregamos en el nombre del Señor. Pero resulta que los habitantes de Sodoma lo que estaban haciendo es querer establecer una relación con carne extraña, una mezcla de razas, pero no a la manera de Dios, como sucedió también en Génesis capítulo 6. Cuando dice que los hijos de Dios, los Ben Elohim, no eran humanos, vieron que las hijas de los hombres humanas eran hermosas, abandonaron sus propias moradas y hubo mezcla de razas con todo lo que eso generó. Dios en aquel tiempo dijo basta, Génesis capítulo 6. Con Sodoma Dios dijo basta. Ahora, Sodoma tiene sus, yo les llamé tentáculos. Ayer creo que en un momento se me escapó sopapas, porque de alguna manera la sopapa hace, ¿no es así? ¿Hay algún plomero aquí? Bueno, no hace falta ser plomero para destapar la pileta del baño o de la cocina. Estaré hablando, ¿saben lo que es una sopapa? Gloria, no sopapo, sopapa. Bueno, el tema es que Sodoma tiene de alguna manera sus tentáculos tratando de atraer, porque aunque fue destruida, Egipto también fue destruida, sin embargo luego se vuelve a levantar, pero Sodoma no se levantó más. Pero vamos a ver que Sodoma tiene parientes, y ahí el tema se pone interesante. Pero antes de ir a eso, quiero mostrarles que Egipto, por ejemplo, tiene sus tentáculos también. Números capítulo 11, donde dice que los que salieron de Egipto empezaron a recordar, uy, ¿quién nos diera comer pescado y el melón y las cebollas? Y desde luego que esto tiene un significado espiritual. Se puede comer melón, cebolla, ajo, lávese los dientes después, pero se puede comer todo eso, no hay problema. Pero en sentido espiritual, el pueblo que estaba siendo alimentado de manera sobrenatural por Dios, empezó a recordar y a decir, uy, queremos, de alguna manera decían, nos queremos regresar a Egipto. Porque habían salido de Egipto, pero no habían sacado Egipto del corazón. Muchos han cortado con las influencias de Babilonia, pero tal vez no han sacado cosas de Babilonia del corazón. Y en el caso de Sodoma vamos a ver que es bien interesante. Y por ejemplo, cuando Abraham corta, miren, en el capítulo 14 de Génesis, el rey de Sodoma le sale al encuentro a Abraham y le dice, Abraham, todos los bienes te los doy, toma todo lo que quieras, solo dame las almas. Y Abraham fue contundente. ¿Quién recuerda la respuesta de Abraham? Ni siquiera un hilo de la correa de tu sandalia voy a tomar de ti, rey de Sodoma. Para que no digas que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Abraham fue contundente. Y en el capítulo 15 de Génesis, búscame el capítulo 15, versículo 1, dice que después de estas cosas, Dios le sale al encuentro a Abraham y le hace una promesa maravillosa.
Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Recién aquí Dios le sale al encuentro y le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, comienza diciendo este pasaje. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles fueron esas cosas? Las del capítulo 14. Cuando Abraham al rey de Sodoma le dice: no quiero tener nada contigo, yo no tengo nada que ver contigo, rey de Sodoma. De alguna manera le estaba diciendo: yo con Sodoma no quiero saber nada. Entre paréntesis, mis amados, yo le doy gracias a Dios de que para edificar esta casa y también para la edificación del nuevo templo que se está edificando, no hemos recibido ayuda, por llamarlo, colaboración de ningún hombre que ocupe ningún cargo en ningún lugar. Porque nosotros sabemos bien en quién confiamos. Y gloria a Dios. Y yo, miren, en ese sentido, siento como Dios le dijo a Abraham, decirte: no temas. Fíjate lo que dice ahí. Dios nos dice: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu proveedor. Confía en mí, descansa en mí, está diciendo Dios. Pero para eso tenemos que ser contundentes. En el rey de Sodoma, en las influencias de Sodoma, y ahora vamos a ver cuáles son algunas de esas influencias. ¿Por qué este tema? Quiero que vayamos a ver, ¿por dónde? Vamos a Ezequiel capítulo 16. Acompáñenme. Ezequiel capítulo 16, vamos a buscar el versículo 55. Dice: y tus hermanas, Sodoma con sus hijas y Samaria con sus hijas, volverán a su primer estado. Tú también y tus hijas volveréis a vuestro primer estado. Vamos a detenernos un instante. En este capítulo 16, Dios le está hablando a Jerusalén. Dios le está hablando a la iglesia en este tiempo. A Jerusalén, en los primeros versículos le empieza a recordar su origen. Tu padre es amorreo, tu madre es setea, cuando naciste no te cortaron el cordón umbilical y una serie de cosas. Pero resulta que a partir de aquí le empieza a decir esto: tus hermanas. Y fíjate a quiénes menciona: Sodoma con sus hijas. Quiere decir que Sodoma tiene hijas. Fue destruida Sodoma, pero tiene parientes, tiene hijas. Y qué interesante que dice tus hermanas, como diciendo una de las hermanas de Jerusalén es Sodoma. Días atrás, porque a veces una de las cosas que yo entiendo y sé que cuesta, y yo no estoy aquí para decir que tenés que cortar con un parentesco carnal o terrenal, pero si llevamos esto al plano espiritual, Dios me dejaba ver algo en este pasaje. Mi hijo nos hizo ver una película, una historia real. No sé cuántos oyeron, esto fue hace varios años. Un hombre en Estados Unidos que durante más de 20 años mandaba cartas bombas. Lo llamaban una bomber, ¿no es cierto? El una bomber. Él, un idealista, bueno, un loco. Pero lo que hacía era mandar cartas con explosivos y la verdad que hizo estragos allí. Pero en un momento, cuando empiezan a investigar y a investigar, uno entra en unas luchas impresionantes porque se da cuenta que era el hermano de Luna Bomber. Entonces se empieza a generar toda una situación ahí. ¿Por qué? Porque él sentía de que tenía que tomar distancia y de hecho empieza con esa lucha. Y yo creo que muchas veces eso produce luchas
hay cosas de las que el Espíritu te va a inquietar seguramente a que tengas que tomar distancia. Yo a veces me he encontrado con algunos consejos que se han dado en algunos lugares que son tristes. Porque si lo traemos incluso a un plano literal, y si alguien tiene un hermano carnal, por ejemplo, que es abusador, y a mí me han venido a plantear que en algunos lugares les dieron consejos como diciendo, no te tenés que mover de al lado de tu hermano. ¿Será que eso es así? O sea, bueno, ahí entraríamos en un tema bien delicado. Yo quiero llevarlo para lo espiritual, pero carnalmente yo pienso que no. Porque mucho daño se ha hecho por dar consejos como esos. Ahora, quiero mostrarles que Lot era justo, dice la Biblia que era justo, pero mucho discernimiento, por lo que me deja ver la palabra, no tenía. Y a veces podemos ser justificados por el Señor, pero necesitamos ese discernimiento para no establecer nuestras tiendas, para no afianzarnos en lugares que nos pueden traer consecuencias peligrosas. Mira lo que dice Génesis, vamos a Génesis, acompáñenme. Génesis capítulo 13. Quiero leerles algunos versículos y luego les voy a nombrar algunas de las ciudades, porque Sodoma representa una estructura. Esos tentáculos que yo me puse a investigar tienen que ver con ciudades que generan, estoy hablando espiritualmente, y generan influencia sobre el pueblo de Dios. Y vamos a ver algunas de las influencias. Pero mirá lo que dice Génesis capítulo 13, versículo 10. Antes de leerlo le voy a nombrar algunas de las ciudades parientes de Sodoma, que están en la Biblia, desde luego. Mira, yo anoté por lo menos, en realidad creo que son todas, son 10. Parientes de Sodoma le puse. Bueno, Gomorra es una. Zoar, Egipto, Atma, Seboim, Lasa, Samaria, Jerusalén, Moab y Capernaum, para aquellos que les gusta estudiar y luego ir a buscar. Ahora sí, vayamos a Génesis capítulo 13, versículo 10. Dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la tierra de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Fíjate que es interesante que Lot vio algo. Se estaba separando de Abraham. Abraham le dio la posibilidad de escoger y él mira y se encuentra con que la llanura del Jordán era como de riego, dice, como el huerto de Jehová. Por eso te digo que mientras yo leía estos pasajes, sentía que podemos ser hijos de Dios, podemos ser justificados por la sangre del Señor Jesucristo, pero no tener discernimiento, no tener sabiduría y estar escogiendo compañías que no nos convienen, estar escogiendo lugares que nos pueden hacer daño. Entonces, siendo hijos de Dios, yo creo que necesitamos incorporar, por ejemplo, sabiduría para saber cómo tenemos que caminar, con quiénes tenemos que caminar, dónde tenemos que caminar. Alguien dirá, bueno, hermano, deme 200 gramos de sabiduría. ¿Cuánto cuesta? Yo no se lo puedo dar. Primero, porque eso no se compra con dinero. Y segundo, porque no soy yo el que la da. Es Dios el que la da. Pero cuando Dios ve un corazón, primero, pedirla. Porque dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y Dios es el que la da. Pero yo lo puedo ayudar. Lo puedo ayudar con el consejo de la palabra. Lo puedo ayudar desplegando, por ejemplo, Proverbios 23, 23. Mire, es fácil. Proverbios 23, 23. Si quiere anotárselo o buscarlo ahí en su Biblia, compra la verdad y no la vendas.
Y luego añade la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. O sea que hay cosas que sí tenemos que comprar. Bueno, por eso, hermano, le pedí 200 gramos. ¿Cuánto cuesta? No es con dinero esto. No. Esto es, por ejemplo, inclinando el oído, como yo los veo. Miren, yo de aquí, simbólicamente, los miro con el oído inclinado. Dice también Isaías capítulo 55, versículo 3, inclinad vuestro oído, porque Dios quiere dar vida a nuestra alma. Y muchos, a pesar que han sido justificados, corren el riesgo de estar ahogándose o muriéndose o siendo atrapados por los tentáculos, por ejemplo, de Sodoma. ¿Por qué? Por esa falta de sabiduría para caminar los caminos de Dios. Ahí en Isaías 55 dice: a todos los sedientos, yo desde aquí los miro sedientos también, sedientos de Dios, sedientos del agua de la palabra. A los sedientos dice el Señor: vengan, acérquense porque hay aguas. Y tengo para que compren, por ejemplo, vino, leche, y eso es sin dinero. Eso no es con precio. ¿Sabes con qué es? Con hambre y sed de Dios, con anhelo de recibir las bendiciones de Dios. Por eso yo me gozo, mis amados, porque sé que a pesar de las luchas que hay que atravesar, yo aquí veo un pueblo que tiene sed de Dios, que está buscando a Dios. Y por eso es que el Señor nos quiere abrir los ojos en algunas cuestiones que tienen que ver con estos tentáculos de Sodoma. O sea, y oímos la voz de Dios casi de manera contundente, diciéndonos: salid de en medio de ella, pueblo mío. Porque hay entidades espirituales que se constituyen en enemigas del pueblo de Dios. Las podemos ver a manera de naciones, pero en realidad son sistemas, como el sistema de Egipto, el sistema babilónico, el sistema de Sodoma, los cuales tienen tentáculos. ¿Para qué? Para intentar hacer que los hijos, las hijas de Dios que un día fueron libres, se vuelvan a esas prácticas, se vuelvan a esos sistemas. Pero qué maravilloso es tener un Dios todopoderoso como es nuestro Dios. Así todo, Él nos ha dado el libre albedrío y Él nos está diciendo: salgan de ese sistema. Por ejemplo, Apocalipsis 18:4, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no sean partícipes de sus pecados y de todas esas prácticas que nada tienen que ver con nuestro Dios. Fíjate qué interesante que cuando Abraham fue contundente con ese rey de Sodoma que le ofreció todos los bienes, le dijo a Abraham: toma lo que quieras, eso sí, dame las almas, pero llévate lo que quieras. Abraham fue contundente, de la misma manera que el Señor Jesucristo un día fue contundente con Satanás cuando le mostró los reinos del mundo y toda la gloria. Sin embargo, el Señor Jesucristo tenía muy claro qué es lo que vino a hacer, qué es lo que estaba haciendo. Abraham también tenía muy claro, por eso le dijo: ni siquiera un hilo de la correa de tu sandalia voy a tomar, rey de Sodoma, para que el día de mañana no se diga que el rey de Sodoma enriqueció a Abraham, para que el día de mañana no tengas ninguna ligadura conmigo. Entonces, qué importante que nosotros podamos salir de ese sistema que permanentemente está al acecho del pueblo de Dios. Desde luego que cuando digo salir, estoy hablando en sentido simbólico y espiritual, porque andamos en el mundo, caminamos por este mundo, pero gloria a Dios que no somos de este mundo. Esperamos encontrarnos en una próxima entrega. Que Dios te bendiga. Presentamos
edificados por la palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.